escuchamos El Estridor de las Armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas. Soy la historiadora Noelia Quintana Villasboa y hoy quiero invitarles a pensar la historia. Y no solamente la historia como ciencia o la historia como un eco del pasado, sino la historia como una suerte de advertencia, ¿verdad? Y justamente para hoy vamos a utilizar la geopolítica, ¿verdad? Es una ciencia bastante interesante. Y dentro de la geopolítica hoy vamos a analizar a nuestro gran río Paraguay, ¿verdad? El río Paraguay como un eje geopolítico de nuestras guerras internacionales. Sabemos que desde la época colonial, el tema de la economía, ciertas, podemos decir, imposiciones de la corona en el puerto preciso de Santa Fe, luego cuando cambian Santa Fe, Buenos Aires, ¿verdad? Que se tornó un vecino un poco intenso, nuestro vecino portuario. Pero el análisis que hoy quiero hacer con ustedes, porque la historia, especialmente la historia paraguaya, quiero decirles que dejen de usar esa frase que dice que la historia se repite, que si uno la conoce. No, la historia jamás se va a poder repetir porque las circunstancias y las condiciones, por supuesto que van cambiando, pero sí podemos decir que la historia enseña, que es aleccionadora, que nos advierte, que la historia nos habla. Y hoy vamos a aprender a mirar estos movimientos geopolíticos que marcaron el destino de esta región del Cono Sur y específicamente del Paraguay. Pero antes que eso, quiero comentarles que hoy me pidieron una reunión ciertos grupos sociales que se dedican a analizar nuestra historia y estaban preocupados diciendo, profesora, en las redes sociales hay demasiado material con relación a nuestra historia. Algunos materiales se traen del mercado negro, del Brasil, donde posicionan, por ejemplo, y yo lo voy a decir clarísimo porque me mostraron el material y yo me quedé, sí, cierto, ¿verdad? Estos son documentos falsos que tienen muchos anacronismos que le posicionan, por ejemplo, al general Patricio Escobar como una suerte de ser superior por encima de nuestro verdadero héroe nacional, que es el mariscal Francisco Solano López. Entonces, hay y específicamente más por la red social de TikTok, donde vemos que estos documentos están pululando y que también ciertas personas que son abiertamente, vamos a decir, afines a justificar los hechos de crímenes de guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Hoy están hablando del mariscal López a medias y bueno, y quiero nomás que tengamos mucho cuidado con ese tipo de contenidos. Pero hoy nuestro tema es otro, ¿no? Hoy nos convoca la geopolítica y cómo es posible que un río, ¿verdad?, con las características que vamos a ir estudiando hoy, haya sido un eje central para el surgimiento de nuestras guerras internacionales, por lo menos las tres, ¿verdad? Primero, una declaración formal por parte de don Carlos Antonio López a Juan Manuel de Rosas a la Argentina en el año 1845, posteriormente la guerra de la Triple Alianza, 1864, 1870. No tenemos tampoco que olvidar el periodo de la ocupación militar que sufrimos en posguerra, básicamente desde 1870 a 1876 por parte de los ejércitos del Imperio del Brasil y la Argentina hasta el año 1879. Entonces, bueno, vamos a analizar hoy la importancia del río Paraguay. Tenemos un mapa en televisión, no sé si es que justamente pudieron pasar ese mapa, donde podemos ver el nacimiento
de nuestro río Paraguay, que es uno de los grandes cursos fluviales sudamericanos que desagua en una enorme cuenca, cerca de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Imagínense eso, ¿verdad? Y resulta inclusive un poco mayor o más extensa si lo asociamos a la unidad fluvial natural del Paraguay unido al Paraná, ¿verdad? Hasta su desembocadura en el Río de la Plata, cuyo recorrido es aproximadamente un poco más extenso. Le sumamos aproximadamente unos 2.765 kilómetros. Y bueno, su curso corta en sentido latitudinal el continente desde el área ecuatorial sudamazónica hasta aproximadamente los 36 grados de latitud austral. Bueno, esta unidad comprende especialmente el río Paraguay y el tramo del Paraná desde su confluencia con el Paraguay hasta el Río de la Plata. Bueno, hay una investigadora excelente, ¿verdad?, que inclusive escribió un libro sobre la importancia del río Paraguay desde el punto de vista geológico, hidrodinámico, que la investigadora Pasotti, que ustedes pueden buscar su trabajo de investigación en las redes sociales y también en internet, que está liberado para todos aquellos que quieran profundizar en geopolítica y específicamente en el río Paraguay, cómo afectó a nuestras relaciones internacionales. Es algo realmente muy interesante, ¿verdad? Y bueno, justamente vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Vamos a hablar sobre el río Paraguay como este eje geopolítico de nuestras guerras internacionales. El problema que tenemos nosotros, ¿verdad?, a la hora de analizar el tema de las fuentes fluviales, es un problema bastante antiguo, que no solamente lo pasamos nosotros en Paraguay, sino que en toda la historia de humanidad existió este tema de determinar los cursos o la importancia de las aguas. Y algunos lo hicieron, ¿verdad?, con explicaciones fantásticas, con explicaciones míticas. Nosotros no estamos libres de eso. Sabemos que dentro de la mitología guaraní también tiene un impacto muy interesante con el tema de nuestros ríos específicamente. Y bueno, y varias culturas más que saciaron esta carencia de información por falta de observación directa, era este conocimiento de la importancia de estas fuentes fluviales. Inclusive Heródoto, que es considerado el padre de la historia, en el quinto siglo antes de Cristo, él ya hacía un planteamiento del problema sobre las fuentes y la importancia de los ríos. Y esto está en sus 9 libros de la historia, ¿verdad? Y él hablaba también un poco de mitología, aunque su relato podríamos decir que es bastante objetivo dentro de todo, ¿verdad? Podríamos decir que tiene algo de realismo racionalista, este historiador griego casi actual, el tema de sus análisis sobre la importancia de las redes fluviales para la organización de las polis, para las ciudades, para el surgimiento de los estados. Y bueno, y luego pasamos a otro tema, ¿verdad?, del análisis de los ríos, ya con ideas de origen más bien teológicos, con una fuerte textualidad bíblica, por lo menos allá en las zonas del Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Bueno, es decir, las aguas siempre también están metidas y relacionadas a los relatos bíblicos. Hasta que llegamos al siglo XVI aproximadamente, creo que tenemos datos, siglo XVI, XVII, con el tema de nuestra cartografía, bueno, que afecta a estas narraciones históricos literarias, por ejemplo, del investigador Antonio
de León Pinelo, que 1590, 1660, ya en el siglo XVII, donde él hace una investigación y ya hay fuentes interesantes de todo lo que atañe en sí a nuestro río Paraguay. Bueno, el siglo XIX para nosotros fue como que estuvimos en una suerte de tablero regional donde los intereses regionales de nuestros vecinos chocaban con nuestros intereses. Después esto ya se vio acrecentado, inclusive los intereses del Imperio del Brasil, por un lado, de la Confederación Argentina. A esto nosotros no podemos restar los intereses y también las grandes influencias de las potencias europeas, específicamente la inglesa, y podemos poner en un segundo lugar a Francia. ¿Por qué no? Aunque dentro de nuestro mundo geopolítico, a partir de don Carlos Antonio López, cuando don Carlos Antonio López cambia esta política de aislamiento del doctor Francia, hay que hacer una aclaración correspondiente en este punto. El doctor Francia no realizó para el Paraguay un aislamiento económico. El aislamiento económico fue impuesto por nuestros vecinos portuarios desde Buenos Aires. Obviamente ningún estadista, ninguna persona que está construyendo básicamente de cero la base de un Estado va a querer dar un cierre gigante al comercio internacional, pero para eso tenemos que dedicar todo a un programa, a los antecedentes de la época colonial. En la época ya del primer consulado Yegros Francia, inclusive la misión de Nicolás de Herrera, donde nosotros justamente recibimos una amenaza, ¿verdad? Que si no considerábamos a Buenos Aires como el eje central del poder político en la región, bueno, nosotros íbamos a sufrir serias consecuencias económicas, como el bloqueo y el acceso a los puertos, ¿verdad? Y bueno, dicho y hecho, lo hicieron. Pero sí podemos afirmar con bastante claridad que la política, el encierro político sí fue establecido por el doctor Francia. Además, él tenía una suerte de neutralidad específica con el tema de los problemas que podían existir en la región. Él no quería meterse en querellas extrañas. Él siempre citaba esa frase de Quijote, ¿verdad? Donde a mí no me van a tener por metido en estos problemas. Nosotros tenemos suficientes problemas en el ámbito local, doméstico, acá entre nosotros, para que yo vaya a participar de los problemas de la región. Y por eso vemos su actitud con Artigas, con Bolívar y con otros, vamos a decir, personajes políticos importantes de la región. Él marcó una postura clara. Bueno, pero como les decía, entrando propiamente en el siglo XIX nuestro, este tablero regional es como que nos chocó muchísimo, porque por una parte le teníamos al Imperio del Brasil con sus intereses, con el acceso al río Paraguay por el tema de su provincia en el Mato Grosso, y por otro lado estaba la Confederación Argentina. Nosotros no podemos dejar de lado también de mencionar que Rosas en varios momentos también realizó bloqueos de la confluencia Paraguay-Paraná, Río de la Plata, ¿verdad? Perjudicando así a la economía y a esta disposición del gobierno ya de don Carlos Antonio López de abrir el comercio y la libre navegación de nuestros ríos. Bueno, con Rosas seguíamos teniendo este tipo de problemas. Por eso es que van surgiendo ciertas disputas como una suerte
para que ustedes puedan entender una guerra de papel donde Rosas decía, no, definitivamente ustedes son una suerte de provincia rebelde que se dan de aires de querer ser un Estado soberano, independiente, pero lo que pasa es que ustedes nos pertenecen a nosotros. Y por otro lado, don Carlos Antonio López con una postura bastante clara, que si ustedes quieren investigar a profundidad este roce y que termina en una declaración de guerra, lo pueden leer en el Paraguayo Independiente, ¿verdad? Porque está clarísimo los tres objetivos de contrarrestar la prensa porteña. Primero, defender la independencia de forma categórica, independencia o muerte, así de claro era don Carlos Antonio López. El segundo punto, que es lo que a nosotros hoy nos convoca, es analizar la libre navegación de nuestros ríos, y específicamente el río Paraguay como un eje geopolítico que condicionó las guerras internacionales, las más fuertes que pasamos, directamente la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. Y por último, ¿verdad? El tema de manejar los límites territoriales con nuestros vecinos. Sabemos bien que la política de los límites arcifinios era algo desarrollado por don Carlos Antonio López. Y bueno, y también podemos decir que don Carlos tuvo una política de apaciguamiento en el ámbito diplomático. Eso se ve muchísimo en postergar ciertas resoluciones para un plazo de 6 años. Y bueno, las políticas de apaciguamiento, si es que tenemos que hacer una crítica constructiva a don Carlos Antonio López, no resultan. Todas las políticas de apaciguamiento que nosotros podemos ver que se han utilizado a lo largo del devenir histórico de todos los estados han terminado, han concluido en un enfrentamiento bélico. Y esta política de apaciguamiento también de don Carlos Antonio López, bueno, llega un momento donde explota esto en la guerra de la Triple Alianza. Es que si nosotros miramos todos los logros y los avances que tuvimos como Estado, nosotros, a pesar de las restricciones regionales que sufrimos desde la colonia, luego como Paraguay independiente a partir del año 1811, logramos lo impensable. Por eso es que yo justamente esta mañana, cuando estaba pensando en plantear esta conversación con todos ustedes, estaba diciendo que cuando un país está con una incertidumbre o con una suerte de crisis, siempre es importante mirar atrás, mirar la historia, porque todos los problemas no son actuales, ¿verdad? No son coyunturales, podríamos decir, sino más bien los problemas de nuestro Estado, y específicamente el nuestro, el paraguayo, los problemas son estructurales. Entonces nosotros tenemos que mirar la política francista, sus aciertos, sus errores, las políticas de los López, de don Carlos y de Francisco, ¿verdad? Pero no como una suerte de narrativa histórica simple, sino como un análisis estratégico de nuestra historia, porque ahí tiene su génesis, los problemas que inclusive hoy no lo podemos solucionar, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con estrategia. Bueno, y en este caso, en este contexto también, nuestro desarrollo interno, nuestra soberanía económica, aunque en la época de Francia fuimos bastante autosuficientes, es que no nos quedó de otra con el tema de las estancias de la patria, de enseñarle a la gente que se podía producir en el aspecto económico. Imagínense que el trigo, por ejemplo, algo que no es natural de nuestro territorio, se desarrolló bastante
bastante en la época del doctor Francia. Justamente yo terminé de hacer una investigación sobre el trigo en el Paraguay, que próximamente voy a poder compartir con todos ustedes, ¿verdad? Y eso viene gracias a una política bien pensada, bien estructurada. Y esa política que trajo aciertos positivos para la economía del Paraguay tuvo una continuidad categórica con don Carlos Antonio López y que se trunca lamentablemente en el periodo de Francisco Solano por el tema de la guerra, ¿verdad? Él fue electo por un congreso en octubre, justamente un 16 de octubre. El próximo programa vamos a estar hablando de ese congreso, donde él es electo presidente de la República de forma transparente, de forma correcta. Él no tuvo una toma de poder, por eso es que hay ciertos conceptos inaplicables al mariscal López, ¿verdad? La tiranía, por ejemplo, es algo que no va por la forma en que él accede al poder. No accedió al poder a través de un golpe de Estado o a través de guerras civiles matando a paraguayos. El tema de cómo Venancio Flores, por ejemplo, en Uruguay accede al poder es a través de la ayuda brindada por los argentinos y por el Imperio del Brasil, destituyendo por medio de un golpe de Estado a un gobierno legítimamente constituido que estaba llevado adelante por el Partido Blanco del Uruguay. Don Pedro II llega al poder por una cuestión hereditaria. Estamos hablando de, bueno, ellos le llaman imperio, bueno, con esta vamos a respetar eso, figura, aunque para mí imperio es Roma, ¿verdad? Pero respetemos su forma de gobierno. Y bueno, no tenía ciudadanos, tenía súbditos, tenía esclavos. Y en Argentina sabemos bien cómo esta puja por el poder entre Mitre y Urquiza y las guerras de policías implementadas en la Argentina llevaron a destrozarse y matarse internamente. Sin embargo, nosotros éramos un pueblo trabajador, un pueblo pacífico, que en ningún momento acá de Paraguay salió un pedido para que realicen una guerra de exterminio como fue impuesta en el Paraguay. Si hubo un pedido de hacernos la guerra, fue pedido de los legionarios, de las personas que robaron al Estado paraguayo, no en la época de Francisco Solano López, en la época de don Carlos Antonio López. Y don Carlos Antonio López, que primeramente quiso abrirles y darles acceso al poder del Estado paraguayo a las familias como por ejemplo los de Cud, los Machaín, a toda esta gente, terminaron robando al Estado paraguayo. Entonces, bueno, tenía razón, había sido el doctor Francia sobre ustedes. Se exilian justamente a Buenos Aires y desde ahí empiezan a mover los hilos de la política liberal porteña, un poco de la masonería también por un lado, empiezan a gestar planes y conatos para asesinar a don Carlos Antonio López, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con el río Paraguay? Muchísimo, ¿verdad? Y justamente eso vamos a ir analizando. Hoy, por supuesto, como nosotros estamos hablando de historia, pero utilizando una ciencia que es la geopolítica, los métodos hoy en día cambiaron en la región, los métodos, es decir, ya no nos mandan ejércitos atrincherados, pero si nosotros analizamos la realidad geopolítica, es como que esta lógica de las guerras que nosotros sufrimos persiste hoy en día, es decir, la presión, quiero hacer la aclaración, no viene de los ejércitos, vienen de los mercados internacionales, vienen de los tratados comerciales que inclusive se puede decir que se nos impone en la región, o de las alianzas energéticas, ¿verdad? Es decir, acá tenemos un sinfín de situaciones actuales que podemos analizar a la luz de la geopolítica y, por supuesto, a la luz de la historia, porque sigo sosteniendo y les sigo enseñando esto. Los problemas del hoy no surgieron en el hoy, están ahí atrás, están en el ayer, ¿verdad? Y vemos cómo la región
volviendo al siglo XIX, empieza a configurarse en bloques políticos que van a disputar el poder y sus intereses geopolíticos, donde el Brasil, por supuesto, que va a buscar mantener su postura hegemónica y lo sigue haciendo, así como nosotros también tenemos que tener a nuestros grandes estudiosos geopolíticos y a políticos de la alta política que quieran luchar por el espacio paraguayo para trabajar por los intereses nacionales. Eso es algo muy normal. ¿Verdad? Entonces, en el siglo XIX, Brasil tenía su política expansionista, la Argentina intentaba, por supuesto, que recuperar su influencia en la región, y Paraguay se enfrentaba en esa situación a un desafío de seguir manteniéndose independiente, es decir, de seguir afirmando su soberanía entre gigantes, entre vecinos más grandes que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar como una conclusión, un aprendizaje de nuestras guerras internacionales, ¿verdad? Primero que nada, la independencia, ni de otrora, ni del siglo XIX, ni la independencia actual se puede sostener con lindos discursos. Definitivamente no. La independencia se sostiene con estrategias, con políticas públicas claras, con una diplomacia, y ahí está nuestra debilidad inclusive actual, nuestra diplomacia, que tiene que ser guiada por una memoria clara, no una memoria escrita desde el poder, no que nuestros diplomáticos se formen en una historiografía que fue impuesta por nuestros vencedores. Ustedes sabían que existió un chileno de nombre Jacinto, no recuerdo el apellido de este chileno, pero él vino acá a juntar todas las más grandes barbaridades que se decían sobre el Mariscal López, que decían los legionarios. Estoy hablando en posguerra, no durante la guerra, en posguerra, que cuando ya los legionarios accedieron al poder político, imagínense, justamente estoy recordando una de mis clases en la Fuerza Aérea Paraguaya, en la maestría, justamente en política y estrategia aeroespacial, estuvimos analizando las últimas décadas del siglo XIX y los orígenes de nuestros partidos políticos, ¿verdad? Y que en pleno desarrollo de la guerra, 1869, por un lado estaba el pueblo paraguayo en defensa de nuestra soberanía e independencia, y por un lado estaban este núcleo de personajes que estaban viendo la forma de acceder al poder y se peleaban todos entre ellos, ¿verdad? Es decir, una situación que no podemos decir que no pasó esto en Paraguay, o que esta legión paraguaya no hizo determinadas cosas o no entregó la patria, porque para subir el 15 de agosto del año 1869, estas personas viajaron en junio del mismo año para negociar la aceptación completa, sin una sola modificación, señoras y señores, del Tratado Secreto de la Triple Alianza. El Tratado Secreto de la Triple Alianza es un tratado leonino, ominoso. Es decir, si nosotros queremos entender la política paraguaya actual, tenemos que conocer in extenso ese tratado, porque nuestra política surgió en base a los artículos, a lo articulado, a lo negociado en ese tratado, que beneficiaba en 100% a los aliados, ¿verdad? Obviamente se habla de un control total sobre el Paraguay. Y todo lo que dice en el preámbulo de que ellos iban a respetar la independencia es mentira, porque ellos impusieron un gobierno y tenían los políticos que ellos querían aquí en Paraguay. Es decir, nosotros teníamos nuestros superiores en Argentina y en Brasil. Acá la gente que llegaba al poder estaba de adorno y estaba subordinado. Y ahí viene a los intereses geopolíticos de nuestros vecinos que le ganaron la guerra. No sé si podemos hablar de ganar, porque se puso en pausa la guerra de la Triple Alianza, porque
exterminaron a todos los hombres, no había más con quién luchar. Entonces decidieron hacer una política de conquista y de establecimiento, de ocupación militar, y jamás se ocuparon de la población paraguaya, dicho sea de paso. Bueno, el mapa del Cono Sur, de todo lo que fue el siglo XIX, si nosotros hacemos una comparación de lo que era el mapa de Paraguay antes de la quita territorial de más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio por parte de las fuerzas aliancistas, ¿verdad? Cambió muchísimo, hemos perdido mucho territorio, aunque cuando tocamos la guerra del Chaco, no sabemos si es lo correcto decir que perdimos o recuperamos, ¿verdad? Porque también hay que analizar el ingreso y la política de penetración boliviana en el Chaco y lo que hizo Estigarribia de una forma realmente brillante desde el punto de vista militar, de ir haciendo no solamente una guerra de comunicaciones, sino también se fue posicionando y fue presionando a los bolivianos para recuperar realmente un gran territorio. Pero de eso tenemos que hacer también una suerte de programa dedicado a eso. Entonces, volviendo a nuestro tema del río Paraguay del siglo XIX, para nosotros era mucho más que una vía de comunicación. Señores, era la arteria que conectaba el interior del continente con el Océano Atlántico. Vamos a continuar hablando de esto. David, Sergio, nos vamos a una pausa un ratito y volvemos con más. Para abrir la cuenta más full del país, solo necesitas tu celular y tu cédula. Tu cuenta al instante. Recibí dinero, pagá servicios, hacé transferencias, así de simple. Con tu tarjeta de crédito Conti, tenés beneficios todo el año. Además, un post para cobrar lo que quieras, cuando quieras. Conti Móvil, todo en un solo lugar. Sos grande, tu banco también. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, Claudia Aguilera, Francesco Fiorio, Ricky Alderete y Wilson González hacen Franja Roja. Franja Roja. Un programa donde la actualidad en la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada. De 6 a 10 de la mañana, Franja Roja, por Ñandutí, tu primera fuente de información. Bueno, estamos de vuelta después de esta breve pausa y nos quedamos que en el siglo XIX el río Paraguay era mucho más que una vía de comunicación. Quedamos que era una arteria que conectaba al interior del continente. Imagínense la importancia. Si podemos poner otra vez el mapa, por favor, para los que están siguiendo la programación por el canal 17 de Tigo Star y 23 de Personal Flow. Ese mapa es muy interesante porque nos muestra esta arteria. Vendría a ser una arteria muy importante el río Paraguay. El continente, el interior del continente con el Océano Atlántico. Y controlar este río, controlar esta arteria tan importante, significaba, si miramos los intereses geopolíticos del Brasil, controlar el tránsito comercial desde Mato Grosso, también la Argentina Corrientes, para nosotros Asunción, hacia el mundo exterior, ¿verdad? Por eso que prácticamente, si ponemos una fecha desde el año 1840, aunque realmente nosotros tenemos ciertos decretos ya del año 1812, donde inclusive la Junta Superior Gubernativa Paraguaya entendía ya la importancia de estos ríos y ya existió una declaración
de apertura de nuestras aguas, porque también tiene un trayecto de aguas internas que afecta a la seguridad nacional, a las banderas para comerciar, ¿verdad? Tenemos eso en el año 1812 ya. Pero en los años, si venimos un poco más adelante, a partir del año 1840 aproximadamente, vemos que hay un trabajo un poco más fino de la diplomacia brasileña y de la élite porteña, ¿verdad? Estos trabajos básicamente coincidían los dos en un objetivo, que era garantizar la libre navegación para sus intereses, no para el nuestro. Y ahí es donde chocan con la figura de don Carlos Antonio López. Porque don Carlos Antonio López está bien, pero nosotros también tenemos que beneficiarnos, ¿verdad? Pero estos objetivos y estos intereses de la Argentina y del Brasil se vio claramente en que trabajaban los dos inclusive para romper la soberanía paraguaya sobre sus aguas. Imagínense esto sobre nuestras propias aguas. Esta gente trabajaba para rompernos y no pueden decir que no. Por eso está justamente la reunión en Paraná del año 1856 en una primera parte y después algo ya mucho más contundente, que también se hizo la reunión en Paraná el 14 de diciembre del año 1857, donde supuestamente se reúnen los plenipotenciarios de la Confederación y del Imperio del Brasil para tratar el tema de la libre navegación de los ríos, pero finalmente lo que hicieron fue una hipótesis de guerra. Así de claro, una hipótesis de guerra, señoras y señores, donde más de 15 veces cuando uno lee el texto completo de ese protocolo dice hacer la guerra a Paraguay o utilizar otros mecanismos coercitivos. Es decir, no es que nos venían a decir qué te parecen, ¿verdad? Y bueno, don Carlos Antonio López era una persona que protegía mucho la navegación de nuestras aguas. Tenemos ley de navegación, por ejemplo, del año 1858, donde ciertas embarcaciones eran permitidas con ciertos tonelajes, muy controlado. El Paraguay, por sobre todas las cosas, el Paraná era un poquito más, con el Paraná don Carlos Antonio López era un poco más flexible, pero con el Paraguay absolutamente no. Entonces, por supuesto que este modelo llevado por Francia, iniciado por Francia, eso sería lo correcto, y desarrollado después por los López, este modelo paraguayo entra en conflicto con los intereses de nuestros vecinos, con los intereses regionales. Este Paraguay de Francia y de los López, nosotros podemos decir sin miedo a equivocación que consolidaron un modelo autárquico. Un modelo autárquico, y con don Carlos Antonio López inclusive podemos sumarle un plus, el industrial, ¿verdad? Con un control estatal, ciertamente acá el laissez-fairismo no existía, ¿verdad? Entonces existía un control fuerte sobre el comercio, un control fuerte sobre las fronteras, y eso es lo que ayudó a hacer que Paraguay sea lo que sea y pudo inclusive resistir por tantos años el asedio militar de los aliancistas, ¿verdad? El país no dependía de importaciones externas. Nosotros no dependíamos de capitales extranjeros y se regulaba estrictamente el acceso de buques extranjeros a nuestras aguas y más todavía a nuestros puertos. Y por supuesto que eso no gustaba. Y a los ingleses no le gustaba, le gustaba menos, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, pero estos temas hay que hablarlos. Ciertamente están enmarcados en el siglo XIX, pero los acontecimientos del siglo XIX siguen repercutiendo en nuestro presente. Es decir, no es que ya pasó hace más de 150 años, profesora, no, señores. Esto sigue, porque la historia es una doctrina viva. Por eso es que hay que manejar la historia, no existe un liderazgo sin memoria. Es decir, si vos sos político y no manejás estos problemas por los cuales nosotros pasamos y nuestros aciertos, nunca van a poder tomar una decisión favorable que afecte positivamente al pueblo y que se pueda dirigir y siempre apuntar al bien común. Es decir, el liderazgo sin memoria es un liderazgo mediocre,
Así es simple, ¿verdad? Y bueno, este modelo que nosotros teníamos chocaba frontalmente con los intereses del Brasil, con los intereses de la Argentina, con los intereses, por supuesto, que de Gran Bretaña. Este Paraguay poderoso realmente interrumpía el proyecto imperial. Y eso es lo que así tenemos que enseñar la historia. Interrumpía el proyecto imperial del libre comercio, porque tanto la Argentina como el Brasil estaban alineados estratégicamente a Inglaterra, a Londres, a la banca inglesa. Ellos estaban endeudados hasta, no sé, los tuétanos estaban endeudados con el capital inglés, ¿verdad? Y bueno, tenemos que saber también que los ingleses impulsaban toda una política comercial y de empréstitos en todo el Atlántico Sur. Y bueno, por supuesto que Brasil y la Argentina se adaptaron a esta circunstancia, ¿verdad?, para ganar un poder económico, y nosotros no, ¿verdad? Nosotros no. El Imperio del Brasil tenía una necesidad estratégica, mirando ese mapa que está en pantalla, que es la salida fluvial, tener esta salida fluvial directa hacia el Atlántico por el río Paraguay. La provincia de Mato Grosso específicamente estaba en estudio. Si nosotros miramos cómo estaba la provincia realmente aislada geográficamente, por eso que es la única vía natural, porque hacerlo por tierra era algo impensable a esa altura. Tenemos que seguir manejando que estamos en el contexto del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, esa vía natural era un requisito importante para los intereses del Brasil. Entonces, todo el control político o el control militar de Asunción se volvió controlar, eso es lo que quiero decir, en términos simples, controlar nuestra política y controlar nuestro mundo militar se convirtió en una cuestión, en una razón de Estado para el Imperio del Brasil. Entonces, ustedes que creen que esta guerra la inicia un solo hombre, que la inicia Francisco Solano López, es porque desconocen de estos ejes geopolíticos. En el caso de hoy que estamos analizando nada más que el río Paraguay, hay muchas cosas más por analizar, ¿verdad? Imagínense la importancia geopolítica del río Paraguay que lleva a una guerra. ¿Por qué? Porque se convierte en una razón de Estado para nuestros vecinos. Entonces, quien controla Asunción, así es simple, es quien controla Asunción, controla el río. Y quien controla el río domina el corazón de Sudamérica. Y no es una exageración hacer este tipo de planteamientos, ¿verdad? Además del acceso exterior, estaba también el tema del comercio interno. El Paraguay, nosotros como Estado habíamos construido una red fuerte, una red poderosa de producción artesanal, una producción estatal con talleres, astilleros, fundiciones y un sistema económico propio. Entonces, mirar en la actualidad este Paraguay con este proyecto de gobierno que fue truncado por la guerra, ¿verdad? No podemos ponernos a especular lamentablemente lo que hubiésemos sido sin esta irrupción tan tremenda que fue la guerra de la Triple Alianza, cómo hubiese estado hoy el Estado paraguayo. Entonces, por eso sí, siempre hay que mirar a ver, a analizar la historia desde un punto estratégico, ¿verdad? Entonces, nosotros no necesitábamos de intermediarios extranjeros, y eso ponía, no en un jaque, podríamos decir, pero sí ponía en riesgo los intereses mercantiles de Buenos Aires, ¿verdad? Porque tenemos que mirar también el rol comercial de Buenos Aires como una suerte de intermediario. Ellos intermediaban entre sus productos interiores
y los mercados europeos, cosa que no podía manejar aquí en Paraguay, no podía tener acceso. Las potencias ni siquiera podían tener monopolios aquí. Don Carlos Antonio López no iba a permitir una cosa así. Primero, nuestros intereses nacionales. Y vino la guerra porque Francisco Solano López tenía el mismo lineamiento político que el padre. Es decir, la misma razón de Estado de don Carlos era la de Francisco y de los dos la de Francia. Es decir, hay una línea que no se cortó, por lo menos por nuestra decisión. La guerra fue impuesta, ¿verdad? Por eso es que esta prosperidad nuestra, paraguaya, se vuelve una amenaza silenciosa. ¿Por qué? Que podía... éramos un modelo no poderoso ante obviamente no vamos nunca a poder competir con el capital inglés, pero sí podíamos autogestionarnos y estar en paz. Y este modelo autónomo, este gobierno industrial inclusive, sin dependencia del capital inglés, eso molestaba bastante. La guerra no empezó, señoras y señores, con cañones, sino empezó con tratados, empezó con bloqueos impuestos antes de invadirnos. Intentaron, por supuesto, que ahogarnos económicamente, saturarnos, ¿verdad? Declarar una muerte implícita con tantos peros que ponían a la economía y a la producción paraguaya. Porque lo que estaba en juego, eso es lo que nosotros tenemos, no es que don Carlos o Francisco Solano, lo que estaba en juego era este paso fluvial, este río, y querían quitarnos a nosotros nuestro derecho de decidir nuestro destino económico. Las guerras empiezan por temas económicos, gente, siempre. Y el río es, y básicamente la premisa de estos gobiernos, de aquel Paraguay independiente que fuimos, es el río es paraguayo y su libre navegación solo puede autorizarse por el Estado paraguayo. Y eso no gustaba. Por supuesto que no gustaba. Y eso que vemos que don Carlos Antonio López ya tenía una política un poco más de apertura en el aspecto de la alta política o la diplomacia. El río Paraguay y su valle aluvial siempre han contribuido significativamente a estructurar muchas de nuestras, podríamos decir, modalidades distintivas o culturales. Del asentamiento de la orilla, si nosotros miramos, ¿verdad?, el tema de la relación geográfico-histórica, eje fluvial, si nosotros hacemos un análisis con estos elementos, el río de la Plata, Paraná, Paraguay, ¿verdad?, es un campo que realmente debería de cobrar una importancia en el estudio histórico y por supuesto también geopolítico, y más aún cuando tenemos que hablar de guerras internacionales. Es que la geopolítica enseña que existe esta estrecha correlación entre el medio geográfico y la cultura material. La cultura inclusive podemos llevarla un poquito más allá, la cultura espiritual, la que tiene que ser entendida, ¿verdad?, como esta adaptación del hombre al medio. Bueno, ¿y dónde? Desde el vamos, ¿verdad? La fundación del fuerte militar, bueno, cerca de la bahía, a orilla de la bahía, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos varios intelectuales que han analizado este tema, ¿verdad?, de esta cultura material, medio geográfico. Por un lado tenemos, por ejemplo, a Natalicio González y a Narciso Colmán. Uno hablaba del alma de la raza, el otro hablaba del ser nacional, ¿verdad?, que son estudios realmente muy nuestros, muy propios, que deberíamos nosotros como paraguayos realmente conocer. Nuestra instalación urbana y demográfica, marcado por la presencia del río Paraguay, siguió esta antigua modalidad de implementación del hábitat cercana a las aguas, ¿verdad? Este valle aluvial del río Paraguay, este campo escénico de instalación primordial
desde los descubridores, desde los propios exploradores. Gaboto fue justamente esta disputa que dicen, ¿cómo van a seguir diciendo que Paraguay se descubrió por uno por tierra y por otro por agua? Y bueno, un hombre llega utilizando no el medio terrestre, sino el hídrico, ¿verdad? Entonces, exploradores, conquistadores siempre han utilizado este río y bueno, y han logrado importantes asentamientos, inclusive la vida indígena preexistente antes de la llegada de los españoles en el área. El concepto del área nuclear, de cómo impactan las aguas, ¿verdad?, en un espacio geográfico como el nuestro, ¿verdad? Y bueno, una nación con sus propias características hídricas, fluviales, demográficas, de vida inclusive institucional, nuestros puertos. Bueno, hay ciertos cambios ahora de ubicación de nuestros puertos, ¿verdad? Pero todo resulta útil finalmente para poder hacer un análisis geopolítico que contribuya positivamente a los intereses del Paraguay, ¿verdad? El río, sus costas, sus afluentes, no solamente aseguran una base física para el asentamiento humano, para la vida humana, sino que es un canal primordial para servir de nexo interno y regular nuestro contacto externo. Entonces, en las guerras nosotros vemos que nos intentaron, la Triple Alianza nos bloquearon absolutamente todo. Sin embargo, en la guerra del Chaco la gente suele decir que, bueno, que como Bolivia tuvo ciertas pérdidas territoriales, ciertos accesos fueron perdidos, su mirada vuelve a las aguas del río Paraguay y que necesitaba una salida, una ubicación, un punto, un puerto, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que la guerra del Chaco no es solamente, una guerra no se hace por un punto estratégico sobre las aguas, sino el estado final político de los bolivianos era todo el Chaco paraguayo, era todo el territorio del Chaco paraguayo. Aunque miramos la ejecución final de la estrategia militar, por supuesto, que era el río Paraguay, ¿verdad? Pero esas son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia mínimamente detallada, así como una suerte de pincelazo de nuestro río Paraguay, desde la colonia, su independencia. Nosotros recordemos que somos una isla de tierra, perdimos aproximadamente después de las reformas de allá por el año 1620, ¿verdad? Una salida directa al mar, por lo tanto, bueno, el Paraguay, una única vía de comunicación con el mundo exterior que desemboca en el Paraná, luego en el Atlántico, siempre fue nuestra vida económica, un pilar de nuestra vida económica, militar y política, y bueno, controlar ese destino, estas aguas nos trajo a nosotros estas guerras internacionales. El Imperio del Brasil, como les digo, cerrando ya prácticamente, tengo un minuto, vuela el tiempo, ¿verdad? Y la Confederación Argentina, cada uno por supuesto con sus intereses distintos, buscaban abrir el río Paraguay para uso libre, digamos así, de sus buques comerciales y militares, sin dejar nada positivo para nosotros los paraguayos. No es que querían utilizar y de forma inofensiva, no es así. Entonces ellos veían que nosotros como Estado éramos un obstáculo geográfico y político. Los López representaban ese obstáculo porque los López defendían los intereses paraguayos para expandir su influencia sobre el corazón de Sudamérica, y necesitaba, por supuesto, el Brasil del río para conectar a su provincia del Mato Grosso, de Buenos Aires, para controlar el comercio fluvial, y Gran Bretaña también presionaba para imponer el principio del libre comercio en toda la cuenca del Plata. Bueno, vamos a estar analizando otros elementos de tenor también geopolítico para poder tener un acercamiento y una visión más clara
del por qué inicia la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, porque don Carlos Antonio López declara también la guerra a Rosas y así sucesivamente. Les deseo a todos que tengan una excelente tarde y nos encontramos aquí con más historia, con más análisis el próximo sábado aquí desde el Estridor de las Armas. Hasta luego. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado de 18 a 19.